Nacido el 6 de marzo de 1963 en Bronx Grove, Inglaterra, David Russell Williams pronto emigró junto a su familia a Canadá, más precisamente a Ontario. El adolescente sobresalió en su época escolar. Se graduó en la Universidad de Toronto en Economías y Ciencias Políticas. En 1987 decidió ingresar a las Fuerzas Aéreas. Pasó por varias escuelas de entrenamiento y fue instructor de vuelo. Durante ese tiempo, su comportamiento fue ejemplar y alcanzó el grado de coronel. Fueron 23 años de un servicio ejemplar. Se había ganado el respeto y admiración de sus superiores y también de sus subordinados. Gracias a su alto rango, Williams trabajó como jefe de la base aérea de Trenton, una de las más importantes de Canadá. Sirvió como piloto al primer ministro del país, al gobernador general e incluso a la mismísima reina Isabel II de Inglaterra. Nadie sospechó jamás que detrás de aquella apariencia de hombre fornido, marcial y atractivo se escondía una personalidad tan sórdida. Tras casarse con Mary en junio de 1991, el matrimonio llevó una vida de lo más normal. En sus tiempos libres compartían su afición por el golf y Russell disfrutaba del hobby de la fotografía, una afición que se convertiría en una fuente inagotable de placer. Su carrera delictiva comenzó en septiembre del 2007, cuando el coronel allanó las casas de sus vecinas en Tweed, una pequeña localidad entre Montreal y Toronto, para robarse su ropa interior y obtener placer con ellas. Robaba ropa interior y se tomaba fotos luciéndola. Con los años, este comportamiento se convirtió en un patrón. Russell entraba en una casa, robaba piezas de lencería, a veces incluso de niñas, para después vestirse con ellas y darse placer. Primero fotografiaba el dormitorio de la víctima y luego la ropa interior. A continuación, disponía las prendas meticulosamente sobre la cama o el suelo y comenzaba a darse placer. Su fetichismo lo llevó a robar más de 500 prendas de ropa interior de todos los colores en 82 allanamientos de morada, de los que tan solo se denunciaron 21. Pero nadie relacionó al mayor responsable de la base aérea de Canadá con estos delitos. Lo que empezó como un juego fetichista, en pocos meses se tornó en un impulso homicida. Williams necesitaba más riesgo, más estímulos, nada lo saciaba. Así que en septiembre de 2009 irrumpió en la vivienda de una joven de 21 años mientras dormía. Vestido completamente de negro y con la cara camuflada, golpeó a la muchacha, la maniató, le cubrió el rostro y la golpeó. Luego comenzó a manosearla y la fotografió. Como recuerdo, le robó varias prendas de ropa interior. El 16 de noviembre del 2009 acechó a la siguiente víctima, la cabo Marie French Comeau, auxiliar de vuelo militar 38, que servía bajo sus órdenes en la base aérea de Trenton. Entró en el domicilio, comprobó que vivía sola, se hizo varias fotos con su ropa interior y se marchó.
Pero 8 días después regresó, se ocultó en su sótano y cuando llegó la golpeó con una linterna dejándola inconsciente. La maniató y amordazó, la llevó a rastras a su dormitorio y la desnudó. Después de torturarla y agredirla sexualmente, Russell la asfixió hasta la muerte, limpió todo y se marchó como si nada a una reunión. El asesinato quedó registrado en la cinta de su videocámara y días más tarde el coronel envió una carta de condolencias al padre de su subordinada. Transcurridos 2 meses, el coronel volvió a matar. Era el 27 de enero de 2010 cuando Williams se fijó en una joven que estaba haciendo ejercicio en su casa. Era Jessica Lloyd, de 27 años. Le pareció una chica muy atractiva. Decidió asaltarla al día siguiente. Esperó a que se quedase dormida y repitió el mismo modus operandi que con Mary, mientras registraba todo con su cámara de video. La golpeó fuertemente en la cabeza y la estranguló con una cuerda. Envolvió su cadáver en una manta y lo dejó en el garage. No tenía tiempo de deshacerse del cuerpo. Tras el crimen, Russell acudió a la base aérea donde tenía programado varios vuelos. Los realizó sin mayor problema y al terminar se dirigió a su casa. Pasó todo el fin de semana con su mujer y la madrugada del martes 2 de febrero el coronel abandonó los restos de Jessica en un bosque cercano a Tweed. Esa misma tarde, la familia alertó su desaparición. La policía de Ontario inició las investigaciones y al peinar tanto la casa de la chica como sus proximidades, encontraron huellas de neumáticos y huellas de calzado. Durante la búsqueda retuvieron a Russell Williams, que si bien no conducía su coche habitual, un BMW, sí llevaba un Nissan Pathfinder con unas marcas muy similares a las encontradas en el domicilio de Lloyd. Aquella aparente coincidencia hizo que los agentes le convocaran a un interrogatorio. Llegó el domingo 7 de febrero y el coronel de las Fuerzas Aéreas se presentó en una pequeña sala de la comisaría de Ottawa. Su actitud era tranquila, desprendía seguridad y mascaba chicle de forma despreocupada. Pese a ofrecerle la posibilidad de llamar a un abogado, Williams se rehusó creyendo que aquello no se le iría de las manos. Lo que pasó durante las siguientes 10 horas impactó de sobremanera al sargento Jim Smith, que poco a poco fue desarmando al sospechoso. El detective le explicó claramente que las huellas de los neumáticos de su vehículo coincidían con las halladas en la parte trasera de la casa de la víctima. This investigation will end up costing no less than $10 million. Easy. A esto se sumaba que un testigo vio el todoterreno aparcado y la descripción dada concordaba con la de su Pathfinder. Por no mencionar que el detective le hizo creer que las huellas de calzado eran como las dactilares, únicas, y que las suyas eran idénticas. Russell no tenía salida, solo miraba las fotografías, escuchaba las explicaciones y asentía con la cabeza. Le aseguró que estaban registrando su casa, que solo quedaba por comprobar el ADN hallado en el cuerpo de la víctima y que la mujer de Russell ya sabía lo que estaba pasando. Eso último fue lo que terminó de romper al coronel. No quería que nada de aquello afectase a su esposa, así que terminó confesando. I really have. I don't know what else to do to make you understand the impact of what's happening here. Did we talk? I want to minimize the impact on my life.
En las siguientes horas, el militar relató de forma monótona e inexpresiva cómo entró en la casa de sus víctimas, detalló torturas y vejaciones que les realizó antes de morir, y señaló el lugar exacto en donde encontrarían el cadáver de Jessica. Su discurso era carente de cualquier tipo de emoción. También reveló dónde se encontraban todas las fotos de sus víctimas y los videos en los que Russell aparecía junto a ella, en pleno castigo. Aquel día se procedió a su detención, acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado. A estos delitos se sumaron 2 allanamientos de moradas, secuestro forzado y asalto sexual. Para el fiscal del caso, Lee Burgess, no solo era un depredador sexual, sino uno de los peores criminales de la historia de Canadá. Pese a declararse culpable, el coronel no transmitió empatía alguna hacia sus víctimas. El magistrado sentenció a Williams a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Además de las 2 cadenas perpetuas, el coronel de las Fuerzas Aéreas fue sentenciado a 20 años de prisión por otros 2 asaltos sexuales y a 1 año de cárcel por cada uno de los 82 robos cometidos. Todas estas penas las está cumpliendo de forma simultánea en el centro penitenciario de Port Cartier. El coronel dejó de serlo tras la sentencia. Las Fuerzas Aéreas de Canadá lo despojaron de su rango, medallas, uniforme y estatus militar. Williams cometió crímenes horrorosos contra los ciudadanos que las Fuerzas Armadas juraron proteger, y no es digno del juramento que realizó para servir a los canadienses como oficial de las Fuerzas Armadas, quien durante años vivió como uno de los miembros más respetados del ejército canadiense, ha terminado en la sombra como el peor de los criminales.